presentación. Y no está la presentación. Sí. Pero bueno, el título que le habíamos puesto a este panel de cierre es ¿qué puede aportar la psicología al trabajo interdisciplinario en el contexto de cambio climático? Que son temas actuales, urgentes también, y que hasta hace no mucho tiempo Adiós. Oye, no, eso es lo mejor. Sí. Ahí sí. Entonces, que bueno, en general eran temáticas que usualmente la abordaban otro tipo de profesionales, geógrafos, ¿ya? Bueno, y hoy día les vamos a presentar brevemente el proyecto, pero la verdad es que la idea es comentarles más bien nuestra perspectiva de trabajo, ¿ya? Yo soy Carmen Gloria Núñez, soy psicóloga, soy de esta escuela, y bueno, nos acompaña Víctor Salinas, que es geógrafo, María Isabel Reyes, que es psicóloga comunitaria, y bueno, parte del equipo también hay sociólogos, hay lingüistas, hay una serie de otros profesionales, y eso ha sido interesante como poder articularnos. Ahí vamos a ir viendo si estamos en lo inter, en lo transdisciplinario, quizás estamos en un tránsito, pero sí contarles que nuestro proyecto se enfoca principalmente en territorios rurales, en el norte, en el centro y en el sur, porque estos territorios rurales que están sufriendo crisis socioambientales. Dentro de ellas, evidentemente, está el contexto del cambio climático, pero hemos denominado como crisis socioambiental porque son crisis ambientales que también tienen una dimensión social sumamente importante. Y en la dimensión social, creemos que nosotros como psicólogos siempre podemos estar ahí, o sea, algo podemos aportar en esa dimensión. Y esa es nuestra principal puerta de entrada. Entonces, bueno, todavía no tenemos la presentación, pero les voy comentando. El proyecto Anillo se llama Hacia Escuelas Rurales y Territorios Sostenibles en Contexto de Crisis Socioambiental. El foco de nuestro trabajo son las escuelas rurales y las organizaciones comunitarias en estos territorios que están en crisis socioambiental, asumiendo que la crisis socioambiental tampoco es una sola, ¿ya? En el norte estamos trabajando principalmente con la crisis migratoria, con toda la llegada de migrantes en la zona norte, que digamos que no es nuevo en todo caso, no sé si hay gente del norte. Bueno, está Francisco, también, ya sí. Siempre ha habido una migración en el norte, ya un intercambio entre Perú, Bolivia, pero bueno, luego se van incorporando otras olas migratorias y efectivamente van llegando a la escuela rural, cosa que quizás hoy día es lo que está resonando un poco más, porque en general nos acostumbramos a que los fenómenos migratorios llegaran a la ciudad, al urbano. Entonces, también están llegando a la escuela rural. Acá en la zona central estamos trabajando principalmente con la crisis hídrica. Sabemos que acá llevamos ya más de 20 años con zonas fuertes en sequía, zonas de Petorca, que fueron famosas hasta antes del rechazo. Y hubo documentales, campañas, obras de teatro, para llevar justamente la temática a la opinión pública, porque era algo que no se veía, ya era una situación que no se veía. Y en el sur estamos trabajando con escuelas y organizaciones que están en territorio indígena y que también han entrado fuertemente en conflicto con la empresa forestal,
con las hidroeléctricas y cómo eso va afectando también la escuela. También la apuesta que hemos estado haciendo es, quizás avanzar un poquito. Esto yo creo que, bueno, sí, en la anterior, uno de los puntos importantes que consideramos es que efectivamente el modelo económico chileno propicia esta crisis socioambiental, es la delimitación sociopolítica que tiene efectivamente las manifestaciones que pueda llegar a tener, por ejemplo, el cambio climático, ¿ya? Tenemos un modelo económico basado en el extractivismo, ¿ya? Y efectivamente eso pega de lleno y muy fuerte a las zonas rurales. Muchas veces en la ciudad nos olvidamos un poco del impacto de lo socioambiental porque de alguna manera está un poco más controlada. Siempre comento que, bueno, claro, acá en Viña abrimos la llave y sale agua, ¿ya? Pero aquí mismo, en nuestra misma región, hay zonas que tienen agua algunas horas al día, donde las escuelas se tienen que cerrar porque no pueden funcionar, donde todavía hay mucha escuela que ocupa fosa séptica, y eso trae una serie de problemas de salud, ¿ya? Por lo tanto, esa en lo rural, digamos, donde pega de lleno también todas estas dinámicas del capitalismo salvaje que tenemos en Chile, ¿ya? Entonces, llevan mucho tiempo enfrentando este tipo de situaciones. La siguiente. Y bueno, lo que justamente queremos, me acordaba ahora que estamos en el homenaje a María Julia, como que hemos logrado quizás instalar o cambiar, es justamente tratar de instalar una mirada donde lo rural aparece con sus potencialidades. En general vemos lo rural siempre desde la carencia, de lo que le falta, que lo rural es pobre, que lo rural está atrasado, que no tiene conectividad, que los caminos son de tierra, etcétera, que no pasa nada. También eso es muy común escuchar eso, ya como pensar que lo rural es como el paisaje prístino que está ahí y nunca pasa nada, ¿ya? Y la verdad es que las investigaciones que he llevado justamente lo contrario, ¿ya? En lo rural pasa mucho, ¿ya? Y justamente en lo rural hay una serie de potencialidades que muchas veces no tenemos en lo urbano. Bueno, a propósito de lo que decía la Caro, nosotros nos situamos desde una perspectiva interdisciplinaria. Ahí está como el típico esquema para distinguir lo interdisciplinario. Pero como comentaba también Carmen Gloria recién, en la práctica yo creo que hemos ido avanzando a una lógica más trans, porque ha ido sucediendo en la medida que vamos interviniendo o trabajando con las escuelas, emerge lo característico de lo trans, que en el fondo ciertas metodologías, ciertas lecturas, ciertas miradas dejan de ser interdisciplinarias y empezamos a tener una lectura que es compartida. Entonces, por ejemplo, algo que no teníamos planificado y que fue surgiendo naturalmente fue la autocapacitación del equipo. O sea, nosotros somos un equipo de 12 personas, estamos situados en distintas regiones, o sea, en el norte-norte, en el sur-sur y acá en el centro, y entonces el trabajo ha ido desafiando, nos ha ido desafiando desde el inicio, desde que hicimos la formulación del proyecto, con una lectura que yo diría que, no sé, no me atrevo a decir que es transdisciplinaria, interdisciplinaria de todas maneras. Entonces, desde la fundamentación de la propuesta a las intervenciones, estamos siempre en ese diálogo entre las disciplinas y trajimos algunas... en el fondo, como lo característico de nuestro trabajo. Nuestro trabajo de manera característica mezcla o integra distintas disciplinas y enfoque metodológico para abordar el problema del cambio climático y distintas lecturas y posiciones también, disciplinares, pero también tratando de salir de la mirada adultocéntrica, cómo los niños en las escuelas definen
entienden cuáles son los problemas socioambientales que va rodeando su trabajo. Entonces, esta perspectiva en general se usa o se trabaja para abordar problemas complejos, y así un poco lo que un poco se valoró, y por eso estamos haciendo este trabajo, y sobre todo porque es disruptiva en un sentido de, en este proceso dialógico, de tener que poner a conversar distintas miradas, distintas lecturas, emergen soluciones que son ad hoc a los contextos y a los problemas que van sucediendo. Por ejemplo, en el sur trabajamos con mapeos primero, hacemos mapeos con los niños, en esa etapa estamos ahora, y luego ellos van planteando cuáles son los problemas de su entorno, y luego van jerarquizando. Entonces, por ejemplo, por contar un ejemplo muy concreto, yo creo que es como lo atractivo también de lo que les podemos contar. Estamos trabajando con problemas socioambientales y aparece la violencia. Y nosotros así como, que era como bien obvio, el abuso en la micro, el abuso hacia las mujeres. Y entonces, chuta, ¿y nosotros qué hacemos? Aparece el alcoholismo, esto fue post-18 también. Y claro, ¿y qué hacemos? Esto no es socioambiental, pero sí es. Y entonces es súper interesante porque desde los microbasurales son botellas, latas de trago. Entonces, como que un poco eso. Y creo que lo que también nos ha ido pasando es, en un primer momento, la lectura como de cómo hacemos la formulación del problema, cómo articulamos una propuesta, pero cada día yo creo que, en el fondo, al mirar las situaciones, vamos confluyendo en una construcción de un proceso que es de qué manera comprendemos lo que estamos trabajando y ya no nos sirven las disciplinas. Entonces, de hecho, pensamos, porque el Víctor tuvo muchos problemas hoy día, pensamos si no viene el Víctor, porque claro, en el fondo, ¿cómo vamos a estar dos psicólogas hablando como? Entonces, era como, ¿qué podemos hacer? Perdón. La siguiente. Eso. Entonces, dejo ahora. Bueno, sí, muchos diálogos hemos tenido y la verdad ha sido un diálogo bien fructífero porque al interactuar con otras personas también hay un tema de el diálogo que se tiene, pero en qué calidad está ese diálogo. Entonces, en ese sentido, viniendo de la geografía también, yo soy profesor de origen, pero me fui especializando en temas de geografía, y en el encuentro que hemos tenido también dentro del anillo, al igual que esa trinidad que tienen para la organización del evento, nos hemos encontrado con un muy buen diálogo desde el punto de vista de cómo establecer esos diálogos en cuanto a las personalidades, pero creo que eso también viene de la parte de estar como también seguros de la disciplina donde nosotros venimos. No tener como esa inseguridad epistemológica de que pucha, esto puede ser más jerárquicamente más importante que otros, sino que más bien hay puntos de encuentro. Entonces, en esos puntos de encuentro, por lo menos para los que trabajamos en geografía, los temas de ruralidad se trabajan bastante en relación con temas del arraigo, por ejemplo. Y en ese sentido, la escuela rural es uno de los espacios más importantes para poder generar arraigo con los estudiantes, con niños que están habitando y que en el contexto chileno nosotros les obligamos muchas veces a dejar sus espacios originales a una muy temprana edad. Entonces, esa lógica que nosotros veníamos estudiando por separado antes de encontrarnos, en el proyecto del anillo, y aquí hago mucho eco de las palabras de Carmen Gloria, que en el fondo nosotros queremos darle una vuelta también a esa narrativa de la escuela rural. Porque lo que nos hemos encontrado efectivamente es que la escuela rural es un espacio de encuentro, pero también es un espacio de innovación desde el punto de vista educativo, que a nosotros nos da como mucha esperanza en ese sentido. Y esa esperanza tiene que ver con lo que involucra la respuesta al cambio climático. Entonces, esa respuesta al cambio climático, en términos de los grandes esfuerzos que hay que hacer, nosotros lo vemos y es casi como un esfuerzo abrumador. Porque aquí, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de un impacto global que muchas veces la acción individual se ve muchas veces disminuida. Cuando a los científicos nos toca poder comunicar cuáles son los impactos del cambio climático, muchas veces comunicamos algo que es tratar de señalar como puntos de alerta. Y no nos damos cuenta que muchas veces generamos una emocionalidad que es más de culpa
y que es una emoción que inmoviliza. Por el otro lado, la experiencia que nosotros vemos en las escuelas rurales, que son escuelas que ya se encuentran insertas en contextos de cambio climático severo, especialmente en esta región que es una región de transición climática. Eso para la escuela rural, el cambio climático no es una perspectiva, un escenario futuro, es un escenario muy presente e incluso ya pasado. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros nos hemos encontrado es todo lo contrario. Hay un tema ahí de la perspectiva de futuro que se puede ver a través de la escuela rural, un escenario de esperanza, y en ese sentido, ese sentimiento de esperanza que se comunica a través de la educación rural nos permite tener en vista emociones que son mucho más movilizadoras. Y ahí tenemos proyectos, por ejemplo, que se están desarrollando, especialmente, por ejemplo, yo trabajo en el grupo de la zona centro, y ahí una de las escuelas con las cuales estamos trabajando es la escuela Comunidades de Vallehermoso. Y lo que tiene Vallehermoso en particular, y lo que sufre mucho la gente, es la pérdida del río. Entonces, esa pérdida del río está muy asociada también con el fenómeno de escasez hídrica. Y ese fenómeno de escasez hídrica, que nosotros en el contexto de cambio climático lo asociamos con un elemento meteorológico de que hay menos lluvia, en realidad cuando hablamos de escasez es un fenómeno humano, que tiene que ver con la distribución del recurso de agua. Entonces, en ese sentido, lo que hacen estas escuelas es posicionarse no solamente desde el punto de vista de la relación con el entorno y tratar de proteger el entorno, sino que también posicionarse desde el punto de vista de resolver problemas. Uno de los problemas más graves que nosotros tenemos en estas etapas iniciales en las cuales nosotros nos encontramos en contextos de crisis hídrica es, por ejemplo, el tema, antes de perder el agua, es la calidad del agua. Y esa calidad del agua, en el fondo, en muchas escuelas, nosotros vemos que esa calidad del agua está muy deteriorada. ¿Y qué es lo que hacen los estudiantes? En vez de decir, mira, sabes que esto es una realidad que tengo que aceptar, en realidad no solamente eso, sino que también lo que hacen es construir proyectos de investigación. De una forma muy interesante, también guiados por sus mismos profesores, lo que hacen es poder hacer mediciones, y miden el agua, por ejemplo. Y esas mediciones del agua ven si es que efectivamente los niveles de clorado de esa agua son los correctos. Si es así, se da una voz de alerta en el sentido de esta agua la podemos ocupar esta semana. Y esas cosas, en el fondo, te posicionan más desde el punto de vista de la resolución del problema que ser parte del problema. Ese tipo de cosas desde el punto de vista de lo que es psicología comunitaria o desde el punto de vista de lo que es la geografía cultural o la geografía humana sobre todo, tienen que ver con el elemento del habitar. Cómo nosotros como seres humanos permitimos y construimos paisajes que nos permiten habitarlos. Y nos adaptamos a esos paisajes. En ese sentido, la experiencia humana es muy mutable en ese sentido. Y esa capacidad adaptativa que nosotros hablamos desde la geografía, que tengo entendido que en psicología tiene otra connotación el tema adaptativo, es una forma también de poder hacer frente y dar respuesta desde la educación al cambio climático. Entonces nos podemos encontrar con esas experiencias muy fuertes en el sentido de capacidades instaladas a través de la educación y que se dan en estos contextos rurales. Sí, yo trabajo en el sur, soy del equipo, nos dividimos en las 3 zonas, yo soy del sur. Y un elemento que hemos la idea es como contarles un poco cómo la perspectiva comunitaria, o cómo lo leemos, o cómo en el fondo trabajamos desde la perspectiva comunitaria el tema del cambio climático. Uno de los elementos que más rescatamos de la escuela rural es que muchas veces la escuela rural es el espacio de cuidado de las comunidades, o sea, las comunidades cuidan las escuelas rurales y además son los espacios de conexión donde se juntan, no sé, por ejemplo, falta leña en el sur y las mamás llegan con la leña para que los niños no pasen frío, o sea, como cosas muy concretas, lo que decía, el habitar concretamente. Entonces, desde la comprensión que hacemos de lo comunitario, parte del reconocimiento de la interdependencia entre los seres humanos. Entonces, la mirada comunitaria, en el fondo, pone acento en este elemento que es característico y que no podemos vivir sin depender de otros y sin cuidar de otros también. Entonces, ese es un elemento que es fundamental desde cómo comprendemos el trabajo y que estamos permanentemente espejeando en las escuelas también, mostrando cómo en el trabajo que realizan, un poco como también lo habíamos conversado, como
por ejemplo, dejar de llamar las escuelitas rurales, o sea, como el trabajo en la escuela rural es un trabajo del futuro, o sea, como empezar a mostrarle que lo que ellos hacen es lo que necesita nuestro país, nuestra región, el mundo, para poder sobrevivir en el escenario difícil que estamos. Y en esa perspectiva también lo comunitario nos permite recoger, levantar las memorias ancestrales y las capacidades asociativas comunitarias que están implicadas en este espacio comunitario que es la escuela rural. Entonces, y eso, sobre todo en el sur, ha sido fundamental porque cuando tenemos una escuela que es muy rural, o sea que está muy lejos, y otra que está más cerca de ciudades. Pero la diferencia, por ejemplo, de los mapeos de los niños en esos dos lugares es que la escuela que está más rural ni siquiera dibujó caminos. En cambio la otra sí dibujaba caminos, ¿se entiende? Entonces era pura naturaleza, era el cementerio del pueblo de Mapuche, eran los símbolos, entonces, y cómo las respuestas a los problemas ambientales que tienen también surgen de esta conexión con esa espiritualidad. Otro elemento que está a la base de nuestra lectura del trabajo que hacemos es la ayuda mutua como una alternativa al individualismo y al utilitarismo de nuestra sociedad, que era con lo que partía un poco Carmen Gloria, que es como un pie fundamental de la lectura que hacemos de la situación. Y como el principio de lo colectivo se aúna con otros principios que son el principio de la simetría, de la reciprocidad y la colaboración. O sea, si se fijan, hacemos un trabajo bien valórico también, una lectura y nuestra idea es potenciar y desarrollar, y en eso estamos, como leyendo desde ese lugar, y reconociendo cuáles son las prácticas de cuidado entre ellos con la naturaleza, y también cuáles son las prácticas de resistencia frente a los socioambientales que le toca a cada escuela. Con respecto a la relación de la escuela rural y el territorio, esto es un elemento que en realidad es gravitante en las escuelas rurales, a diferencia de las escuelas urbanas que a veces están muy desterritorializadas. De hecho, tenemos escuelas de colonias o colegios ingleses, alemanes, italianos, ¿ya? Como conectados con otros territorios distintos a los de acá. En la escuela rural eso es muy escaso. En general la escuela rural está conectada con su territorio circundante, digamos. Y eso tiene una serie de ventajas, por supuesto, una serie de potencialidades. La hace ser una escuela tremendamente pertinente. Claro que obviamente todo lo que pasa en el territorio inmediatamente se mete dentro de la escuela, o sea, ahí no hay un filtro. Y eso es justamente lo que pasa con la crisis socioambiental. Efectivamente a la escuela le llega directamente, le afecta. Pero también a partir de este proyecto es interesante ir viendo cómo la escuela rural está en un territorio que son territorios en disputa. Y son disputas, muchas de ellas antiguas, ¿ya? Algunas más nuevas y algunas ancestrales, de hecho. Entonces, eso nos obliga también a mirar las relaciones de poder que hay en el territorio. Y yo creo que para nosotros como psicólogos educacionales, me parece súper relevante tener ese marco en consideración. Porque cuando los psicólogos vamos a trabajar a la escuela, asumimos lo comunitario como dentro de la escuela, o lo social, pero lo social dentro del curso, dentro de la escuela, pero muchas veces nos olvidamos de la historia de ese territorio. Y hoy día vemos que, por ejemplo, territorios donde está la escuela, donde hubo grandes disputas por las tierras, esas disputas hoy día se han trasladado a la disputa por el agua. Entonces uno ve cómo esas relaciones de poder han ido atravesando, pero han ido cambiando su forma de manifestación. Y hoy día, por ejemplo, ahora cuando vamos, por ejemplo, fuimos al Comité de Agua Potable Rural, que está frente a la escuela,
Y bueno, ellos lo tenían mucho más claro, pero íbamos con el postdoc, con Juan David, que es de Colombia, y decía, oye, aquí en Chile hay que tener un manual para entender la cuestión del agua, porque la organización y la gestión del agua es enredadísima, no la entiende nadie, hay que estar estudiando como... Claro, porque me entiende, porque aquí nosotros somos comité, pero hay un comité que es mayor, pero también están los parceleros, que sostienen otra forma de organización del agua, y están también los dueños de pozos, que es otro tipo de organización, y que los no sé cuántos se rigen por el Código de Aguas, pero hay otros que se rigen por el Código de Impuestos Internos. ¿Por qué impuestos internos? Bueno, porque el valor del agua, bla, 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 bla. Conversábamos eso como cuando gente que viene extranjera, a mí me encanta, porque ahí uno se da cuenta de lo bizarro que hay en este país, dice, no entendí casi nada, o sea, voy a tener que dedicarme ahora a estudiar todo el tema de la gestión del agua para poder entender ya, por qué, por ejemplo, la escuela que está un poquito más allá, a menos de 1 kilómetro, estuvo cerrada porque se rebalsó la fosa séptica, ya la escuela olía pésimo, digamos, estaba en condiciones insalubres, y los apoderados se tomaron la escuela, el camino, ya hicieron toda una manifestación, hubo hasta quema de neumáticos, todo eso sí tiene que ver con estas formas de gestión del agua. Y que, claro, no se trata de transformarse en expertos del agua, pero sí en tratar de hacer el esfuerzo de entender un poco de justamente esos lenguajes, así como vamos a las escuelas y hacemos el esfuerzo por entender todas las siglas que tienen las escuelas, y el DUA, etcétera. ¿Por qué también comenzar a aprender estos otros lenguajes que tienen que ver con las condiciones de vida, en definitiva, del territorio? Hay disputas, como decía, ancestrales. Bueno, en territorio indígena las disputas por las tierras, ya lo sabemos, o sea, toman un cariz fuerte de violencia por parte del Estado, de violencia también cotidiana que se va viviendo. Por lo tanto, todo eso también forma parte de la escuela. Es difícil llegar a la escuela pensando que va a ser como una especie de isla que va a estar ajena a todo esto, cuando todo lo contrario. Entonces creo que en ese sentido, tanto desde la investigación como del trabajo con escuelas, la comprensión de la relación entre escuela y su territorio creo que es bien importante, pasa a ser muy relevante en ese sentido. Y por otro lado, bueno, un poco ya les habíamos comentado esto que frente a esto las escuelas rurales vienen desarrollando prácticas sostenibles hace tiempo. En el Encuentro Nacional de Profesores Rurales expuso un profesor de ingeniería de acá de la Santa María, que hace clase en un magíster sobre temas hidráulicos y sistemas de agua. Y decía que él también tiene un proyecto, va a trabajar también a las escuelas rurales, y decía, oye, es que los chiquillos de la escuela rural, yo debería darle el título de máster ahora, porque los chicos se manejan súper bien con formas de cultivo, cómo aprovechar el agua, cómo usar las piedras para retener el agua, etcétera. Por lo tanto, romper un poco con esta concepción que las soluciones van a estar en otra parte y que nosotros las vamos a llevar, sino que en realidad ojalá pudiéramos ruralizar más la educación urbana, que hay mucho que aprender de eso, y por eso, bueno, hablamos de la escuela rural como la escuela del futuro, ¿ya? O sea, es una escuela donde uno puede aprender mucho, y también en términos de relaciones humanas y de formación también, de comunidad, de vínculo, que es parte también de las causas de las crisis socioambientales también. O sea, no podemos desligar lo ambiental de lo social, de lo psicológico y finalmente de lo humano. Eso yo creo que por ahora, y la idea es conversar también, me imagino, ¿no? Preguntas, comentarios, etcétera. Gracias.